que no es una utopía, que no es porque si no me voy para el infierno, no, que es necesario. Se hace imperativo para nosotros el poder tenerlo a Él. Así que todos en la vida hemos enfrentado transiciones. De hecho, el ir más profundo implica una transición. ¿Y qué son las transiciones? Pues no más que aquello que tú dejas ciertamente en tu pasado, aquel proceso, periodo de tiempo que te da un cambio, o sea, pasas de un estado a otro, donde tal vez en ese proceso tú implica y está implícito, no hay manera de que no pueda ser así, está implícita la cuestión de que vamos a perder algo, vamos a llorar, vamos a incomodarnos, vamos a sentirnos como inestables, como que si los pies están para sostener nuestros cuerpos, pero tú te sientes como tan débil, como tan frágil, como como una fragilidad que tú no te explicas cómo, pero que estas transiciones son necesarias. Así que son necesarias, ¿por qué? Porque ella te va a proyectar a algo nuevo. Ella te va a proyectar a que tienes que cambiar, a que tenemos que movernos, a que tenemos que evolucionar. Y estos ajustes son necesarios. De lo contrario, vamos a quedarnos estancados en la condición en la cual nos encontramos. No se trata de si está bien o está mal, sino simplemente Dios te está diciendo, es necesario que esta transición que estamos viviendo de ir más profundo es porque no puedes quedarte con las glorias pasadas. Es que no te puedes quedar con las circunstancias que viviste. Es que no te puedes quedar con el hecho de que yo siento a Dios, siento gozo. No. Esta transición lo que está implicando es abandonar todo lo que tú eres, en esencia, para darle oportunidad a que la vida de Dios fluya a través de ti. Entonces, vamos a descubrir precisamente ese tesoro que Dios ha depositado en nosotros que somos vasijas de barro. Así que, contrario a lo que nosotros hacemos al desechar algo roto, ¿a cuántos se les ha partido en su casa un vaso, un plato, un adorno? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Difícilmente lo pegamos, ¿cierto? Pero contrario a lo que nosotros podemos hacer, que implícitamente estamos desechando aquello, a Dios le encanta trabajar con vidas quebrantadas. A Dios le encanta trabajar con vasijas quebradas. A Dios le encanta decir, esta vida está preparada para llevar a cabo procesos en sus vidas que lo lleven a profundizar en una relación con Él. Así que el título de esta enseñanza es Quebrantados para ir más profundo. O quebrantados es ir más profundo. El texto de la enseñanza es 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 16 al 18 y dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no van a durar mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que vemos ahora. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Así que como les dije, el tema de hoy es el quebrantamiento. Y durante el tiempo de vida creyente o de vida cristiana, en la cual he trasegado, en la cual el Señor me ha permitido trasegar, he encontrado que los creyentes, que los hijos de Dios, no tienen claro qué es el quebrantamiento. Algunos dicen, no, es que Dios me metió en el desierto, no, es que Dios me está pasando por un momento difícil, no, es que Dios permitió esta situación en mi vida para que yo me pudiera encontrar con Él, no, y pareciera ser que como que si Dios quisiera que la vida de sus hijos, por un momento piense en su hijo o en su hija, como que si la vida de usted como padre
lo estuviera como torturando todo el tiempo para que él fuera el buen chico que usted espera ser. Pero contrario al pensamiento, y es lo que hoy quiere el Señor matar en nuestra vida, el quebrantamiento es algo importante para nosotros. Así que el primer punto es, ¿qué es el quebrantamiento? Y basado en lo que la palabra dice, es una profunda transformación personal que puede ser tanto física como espiritual. No se trata mente de una ruptura, sino de una transformación que lleva a una nueva forma de ser. Implica una transformación espiritual. Cuando reconocemos nuestra necesidad de corazón, de recibirle al Señor, y todos pasamos por esto, y si no has pasado, hoy Dios te está invitando, ven, que yo quiero que tú seas parte, y hace más de 2000 años entregué la vida de mi hijo para que tú fueras salvo, o en ese momento cuando lo recibimos a Él, dice la palabra que experimentamos una nueva vida, que la vida de pecado ha pasado y que ahora tú y yo vivimos una vida nueva. Y esta transformación nos lleva a una mayor intimidad con Dios, a una vida de obediencia y a un deseo de servirle. Todas las personas que aparecen, hombres, mujeres, jóvenes, que aparecen en este libro, todas tuvieron un proceso de transformación. Todas vivieron un tiempo de quebrantamiento. Todas pudieron experimentar a Dios de una manera como nunca antes la habían visto. Algunos por ignorancia, otros porque no conocían del Señor, otros porque tenían una religión o un estándar de religión muy alta, pero cuando tuvieron un encuentro con el Señor no volvieron a ser los mismos. Así que un ejemplo de ello lo vemos en la vida de Moisés. Moisés fue un hombre que fue hijo de hebreo, pero se crió y se formó en casa de Faraón. Y cuando tú ves la vida de Moisés, aunque su madre era la niñera en ese momento, Moisés pudo disfrutar de cualquier placer que para ese mundo hoy representado en el siglo XXI es lo que a cualquier persona le puede agradar. Estudió en la mejor universidad, comía lo que él le placía, se vestía con los mejores vestidos, era alguien que donde iba se les abría las puertas porque obviamente hacía o pertenecía a la familia real de ese momento. Y cuando tú ves a la vida de Moisés, donde el mundo se le doblegaba delante de él, Moisés tiene, porque su madre le enseña los principios del Señor, pero él no tiene claro quién es ese Dios que siguió su mamá. Así que Moisés ve que un egipcio está maltratando a un hebreo y dice que él toma, porque en su prepotencia, en su orgullo, en decir yo soy uno o soy el segundo después del faraón, él toma la vida de este egipcio y uno se da cuenta, porque ¿cuántos saben que tú puedes hacer cosas que nadie puede ver pero que Dios ve? Así que entonces toma la vida de este hombre y Moisés huye porque tiene temor del faraón. Y cuando Moisés huye, dice que pasó 40 años en un desierto, donde él, en ese proceso, tú podrías pensar, es que Dios lo llevó al desierto. No, era necesario que Moisés pasara al desierto para que pudiera encontrarse con Dios, para que a través de aquello que hizo, que fue un pecado de homicidio, Dios pudiera tratar con su vida. Y entonces Dios se le aparece en la zarza ardiente, y cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente, tiene un encuentro con Moisés tan profundo que Moisés no volvió a ser el mismo. Porque es que quebrantamiento es una transformación del espíritu. Moisés siguió siendo Moisés como hombre, siguió viviendo las circunstancias que cualquier mortal puede vivir, pero Moisés no volvió a ser el mismo desde que se encontró con el Señor en la zarza ardiendo. Así que la humildad, recuerda que es un componente esencial para el quebrantamiento.
Y yo les había enseñado en el domingos anteriores que humildad es lo que Dios dice de mí. Si Dios dice de mí que yo soy santo, entonces cuando yo abro mi vida, así como esa fisura de esa vasija, cuando yo abro mi vida al Señor y Él dice, tú eres santa, Miriam, entonces yo digo, Señor, puede que en mi racionamiento diga, no, pero es que te dije una mentira, no, pero es que tal cosa. Pero humildad es aceptar lo que Dios dice de mí. Entonces, si yo acepto que Dios me dice que yo soy santa, pues yo debo actuar como Dios dice que soy. Esto no implica que tú tienes que tener 40 años o 40 días de ayuno o meterte en un monasterio. No, 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 no. Es tan simple como te lo estoy diciendo, pero a la vez tan profundo que necesitas que tu vida, como esa vasija de barro, se pueda resquebrajar y asimilar lo que Dios está diciendo de ti. Si Dios dice que Él es verdad, porque Él es un Dios de verdad, ¿cuántos dicen que Dios es un Dios de verdad? Entonces, y tú eres confrontado porque en tu vida hay mentira, no es quedarte en tu posición de decir orgullosa y altiva, es que yo tengo la razón, es que las cosas se tienen que manejar así, sino que en humildad, a través de lo que Dios dice que Él es santo, que Él es verdadero, entonces yo asumo eso y ahí viene inmediatamente la humillación. Es decir, yo puedo reconocer que soy mentirosa, e inmediatamente le digo, ¿sabes qué, Señor? No puedo con la mentira, pero tú dices que tú eres verdad, que en mí no puede haber sombra de variación. Por lo tanto, entonces yo asumo en humildad aquello que tú dices de mí. Y por tanto, la representación de mi vida es que yo dejo de decir mentira para ahora renovar mi entendimiento y aplicar la verdad en mí. Entonces, si lo vemos de esa manera, no es un proceso doloroso. No es que Dios ahora, porque es que Él necesitaba quebrantarme. Dios no quebranta a nadie. Somos nosotros el que le damos la oportunidad a Dios, abrir nuestro corazón para que Él transforme nuestra vida. Así que entonces cuando yo reconozco esto, la humillación, o sea, no es porque me toca humillarme delante de Dios, no, como producto de la humildad y como producto del resultado de esa humildad, de lo que Dios piensa de mí, entonces yo, o más bien, el Espíritu o yo me arrepiento de todos mis pecados y es cuando yo confieso las acciones de pecado que no están bien en mi vida. Esto es lo que es el quebrantamiento. Así que entonces, dado el texto que leíamos en 2 de Corintios, el punto principal de este pasaje es que Dios usa vasos frágiles para llevar su poderosa verdad. Y vemos entonces el ejemplo de Pablo, ¿verdad? De Pablo, que por su parte nunca pretendió ser Superman. O sea, Pablo no es reconocido, o Pablo, si hoy lo tuviéramos en vida, Pablo dice, yo no quiero que ustedes me reconozcan como el Superman. Yo lo único que quiero que ustedes puedan reconocer que así como Dios me tomó la vida y cambió mi nombre de Saulo a Pablo, y yo viví un proceso de transformación espiritual, es lo que quiero que ustedes vean. Es lo que quiero que ustedes puedan asimilar para que sus vidas sean como la mía o superior a la mía. Así que él no era un Superman, él era simplemente un ser humano. Y todo el sufrimiento que experimentó realmente sí lo lastimó, le dejó cicatrices. A veces se sentía desanimado, desamparado, lloraba, con todas las emociones que tú y yo podemos tener. Pero en vez de él quedarse estancado en aquello, él decía, no, es que yo todo lo que estoy viviendo, aunque esté maltratado mi cuerpo, aunque esta carne tú veas las cicatrices, aunque en esta carne si tú me preguntaras, Pablo, ¿por qué tú tuviste que vivir todo ese proceso? Pablo lo que te va a contestar es que antes de desanimarte, él lo que quiere decirte es que cuando tú tienes una transformación que te quebranta, tú no puedes ser el mismo. No se puede ser el mismo. Si Dios dice que yo soy santo, yo no puedo vivir en contra. Es antinatura que yo viva viviendo mi vida como yo quiera. Si Dios dice que Él es verdad, yo no puedo seguir diciendo mentiras. Si Dios me dice que yo soy justo, yo no puedo vivir como injusta. Porque
la transformación. Acuérdate que el quebrantamiento es una transformación espiritual. Así que entonces, cuando nosotros vemos a Pablo con todas las señales que vivió en su cuerpo, con todas las señales que vivió en lo emocional, Pablo nunca tú lo vas a escuchar, ay, pero yo, ¿por qué no me casé? Ay, pero yo todavía debía tener los millones o las riquezas de mi padre. Ay, pero yo, ¿por qué no ejercí mi profesión? No, no, no. Pablo, tú no lo ves. Pablo llega al punto. Y cuando tiene el encuentro con el Señor, camino a Damasco, dice que su vida no volvió a ser la misma. Entonces, cuando tú ves esto, el quebrantamiento, y quiero que lo tengas claro, el quebrantamiento no es un sentimiento, es una elección. Yo puedo llorar, yo puedo ponerme de rodillas, yo puedo decirle, Señor, aquí está mi vida. Pero si es en lo emocional, yo me vuelvo a levantar como la Miriam que se postró antes. Porque la emoción no produce transformación, mis amados. Tú puedes expresar tus emociones delante de Dios. Tú puedes llorar delante de Dios. Tú puedes gritar delante de Dios. Tú puedes saltar delante de Dios. Tú puedes manifestar acciones delante de Dios. Pero el quebrantamiento no es un sentimiento, es una elección y por tanto se convierte en un estilo de vida. O sea, pastora, que lo que tú me estás diciendo, que cuando yo tengo un encuentro con el Señor, vivo una vida de quebrantamiento, pues sí, porque tú decidiste elegir a Dios. Y al decidir elegirlo, tú vives un proceso de transformación. ¿Cuántos de los que están aquí han vivido un proceso de transformación? ¿Cuántos de los que están aquí han dicho, Señor, a veces quisiera que todo mi ímpetu, que todo lo que yo soy, que yo pudiera responder como tal vez una persona merece hacerlo? Y a veces tú sientes como que de tu interior te hacen callar la boca y no es porque te toca. No es porque estás viviendo una ley, no, sino que automáticamente es como si te cerraras y es como si te bloquearan y es como si te pusieran como en un cuarto encerrado, blindado, y tú dices, pero déjame salir, necesito salir, necesito expresar lo que siento, pero automáticamente es como algo que te encierra y que aunque tengas boca no hablas. Que aunque tengas manos, no actúas con las manos. Que aunque tengas pies, no caminas hacia lo que tú quieres hacer. Porque el quebrantamiento es una elección. Es un acto de voluntad. Se trata de que yo decido o se trata de que yo le digo a mi Señor, yo expongo mi vida delante de ti, Señor. Toma y haz de mí la persona que tú esperas que yo sea. Tal vez no tengo la perspectiva de lo que tú quieres que yo sea, pero tú sí, Señor. Así que este estilo de vida es permanente y continuo. El quebrantamiento no es porque yo viví una pérdida emocional, una pérdida, no sé, material, una pérdida tal vez de un ser querido. No, 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 no. Es todo el tiempo estamos o decido estar quebrantado delante del Señor. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento entonces, si lo miramos desde esa perspectiva, es donde tú, por tu propia voluntad destruyes todo lo que es tu vida, todo lo que has aprendido, todo lo que has sido, todo lo que te pones, todo donde vas, donde vienes, todo. Piensa por un momento todo, la vida de tus hijos, la vida de tu pareja, la vida de tus padres, la vida de tus hermanos, tu ciudad, tu parentela, todo está expuesto delante del Señor. Y entonces cuando yo estoy delante de Él, cuando yo decido abrir mi corazón para que Él entre en mi vida, para que Él haga el procesamiento en mi vida, entonces, como lo dijo Pablo, y lo voy a explicar más adelante, por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahí es cuando tú vas a ver que el Espíritu del Señor comienza a manifestarse a través de ti. Porque pondrá palabras en tu boca que tú no tenías.
porque te llevará a lugares que tú tal vez no quieres ir, porque te hará mover y te hará hacer cosas que tal vez tú dices, yo esto ni me lo hubiese imaginado hacer. Es eso, mis amados. Así que el quebrantamiento no es un sentimiento, es una elección, es un acto de voluntad que yo hago de manera consciente. El segundo aspecto, el quebrantamiento hace ver la pérdida como ganancia, y esto me encanta. Porque hay gente que dice, no, yo dejé que servir al Señor, no sabes, pastora, lo que he dejado en mi vida. Dejé tal vez mi profesión, dejé tal vez mi trabajo, porque el Señor me llamó a ir, no sé, a una nación y eso me ha costado. Si tú ves eso, de esa perspectiva, quiero decirte que te moviste en lo emocional y no en lo espiritual. Porque tú tienes que ver la pérdida como ganancia. O díganme si no hay ganancia que Dios te diga a ti que la mentira es pecado y tú dejes de mentir y te conviertas en hablar verdad. ¿Eso es ganancia o es pérdida? La altivez, el orgullo, la prepotencia, la envidia, la jactancia, el actuar como yo quiero, el decidir adorar a Dios como yo quiero, el vivir mi vida como yo quiero. Si ha habido un verdadero encuentro con el Señor, tú y yo no volvemos a hacer lo mismo. No hay manera. No hay manera, mis amados. No hay manera. No hay manera. No hay manera que en mi ciudad está próxima a vivir los carnavales y no hay manera que yo me ponga un disfraz y vaya a bailar en los carnavales. No hay manera. No hay manera que yo vea películas pornográficas. No hay manera. No hay manera que yo como hombre, obviamente no lo soy, sino que me voy a poner por ejemplo, le haga propuestas indecentes a las chicas. No hay manera. No hay manera. No hay manera. No hay manera que yo tenga doble sentido en mi corazón. No hay manera. No hay manera, ni de acción ni de palabra. No hay manera. Porque hay algo dentro de ti que aunque tengas la pasión hirviendo, tú no lo puedes hacer. No porque no quieras, sino porque el Espíritu de Dios, el tesoro que Dios ha colocado en tu vida, es una barrera que te impone para que tú hagas lo que quieres hacer. Entonces, pastora, ¿para qué Dios colocó los deseos? ¿Para qué Dios colocó mis hormonas? Porque precisamente cuando Dios toma el control de tu vida, Dios va a controlar tus hormonas y sabrás que el disfrute sexual va a ser dentro del matrimonio, donde Dios va a estar ahí, donde Dios se va a gozar en medio de la intimidad que tú tienes con tu esposo. No hay manera, mis amados. No hay manera de decir que somos creyentes y somos mala paga. No hay manera. No hay manera que por mi testimonio el nombre de Cristo sea vituperado. No hay manera. Y si tú en esta tarde no has tenido una confrontación con Dios, dile: Señor, ayúdame. 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 Es un grito agónico. Porque no hay manera que el nombre de Dios sea vituperado por mi orgullo, mi altivez y mi prepotencia de decir se hace como yo quiero. No hay manera. No puede haberlo, mis amados. No puede existir la luz con las tinieblas, el agua con el aceite. No hay manera. No hay manera. No hay manera. No hay manera que yo tenga una vida a doblez. No hay manera. No hay manera. No la hay. Y vuelvo y lo repito. No la hay. No la hay. Tú sientes la agonía en tu espíritu de las acciones, de esas manchas de pecado que hay en tu vida y en mi vida. Tú no sientes la agonía en tu espíritu de decir: no hay manera de tener una doble vida. No hay manera. Porque el mismo espíritu que habita en ti,
y te hace confrontar, te pone a decidir o eres o no eres. Pero yo no puedo arroparme en una religión. No hay manera, mis amados. No hay manera. No hay manera. No hay manera. No hay manera. Cuando yo me acerco a la verdad. Cuando yo me acerco a la verdad. Y la verdad descubre, no es que yo lea la palabra, sino que la palabra me lee a mí. Y me descubre mi falencia. Y me descubre mis debilidades. No hay manera que yo le diga, sí, Señor, yo tengo que ser así. Porque Miriam Vargas decidió hacer así. No hay manera. Automáticamente tu vida comienza así. Porque el peso de la gloria de Dios comienza a doblegarte. Y tú dices, me gusta, estoy apasionada, me encanta. Pero no hay manera. Porque el poder de Dios que habita en cada uno de nosotros, entonces nos hace ver la pérdida como ganancia. No lo hay. No lo hay. En Juan 12:24 el Señor dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y mira tú que se han descubierto en ataúdes en Egipto de las momias que han encontrado. Ustedes saben que ellos le echaban como cosas para que trascendieran a la vida, comida y todo, frutos y esas cosas. Incluso enterraban a sus mujeres y a las mujeres que tenía, las enterraban vivas con su familia porque creían que él trascendería y de esa manera él también iba a ser honrado. Así que han encontrado semillas de trigo en vasijas de barro. Y resulta que cuando tú pienses esto, y quédate ahí por un momento, el Señor está diciendo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Así que la semilla, en la semilla está la vida. La genética, un mango no puede ser la genética de una pera, porque el ADN está en la semilla del fruto. No en la carne, no en el tronco, no en las hojas, no es en las flores, es en la semilla. Y Dios está diciendo que si el grano de trigo, o sea, esa semilla de trigo, no cae en tierra y muere. ¿Por qué? ¿Qué significa el morir la semilla? Significa que ella está recubierta de una cáscara y por causas externas, porque ha sido echada en tierra, porque la humedad y el sol comienza un proceso en su vida de gestarse. La cáscara está dura. La cáscara no quiere permitir que la vida de ese trigo surja. Así que entonces hay un proceso abrupto en la semilla que lo que hace que mientras que ella muere, da vida. Paradojas. Porque tú quieres vivir tu vida. Pero aquí dice que si la vida no muere, no puede dar vida y llevar mucho fruto. Entonces, esta cáscara es lo que hace que nuestra vida comience a desprenderse de todo aquello. Mira que él lo dice en el versículo 25, el que ama la vida de su alma, la perderá. El que la aborrece en este mundo, por vida eterna, la guardará. O sea, de acuerdo a esto, lo que está diciendo la palabra del Señor es lo siguiente. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús estaba en su eternidad con el Padre y el Espíritu Santo. Luego viene el pecado y por consecuencia del pecado, en el libro de Hebreos o en la carta a los Hebreos, dice que Él decidió que fuese enviado a la tierra, tomar la forma, vida, tomar la forma de hombre en una cáscara de hombre, para que el hombre pudiera entender que sí había salvación y solución a su problema del pecado. Ahora, Él te está diciendo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, era la paradoja que Él estaba diciendo, la metáfora. Yo necesito morir, porque si yo no muero, entonces ustedes no van a tener vida. Y entonces tú lo estás escuchando de alguien que no tenía pecado.
Tú lo estás escuchando de alguien que decidió entregar su vida por ti y por mí. Tú lo estás escuchando no de cualquier hijo de Dios, no de cualquier rey, no de cualquier presidente o figura de autoridad que tú puedas tener. No. Lo estás escuchando del Hijo de aquel que es dueño de todo cuanto existe, que creó el universo y lo sujetó por causa de aquello que Él hizo. O sea, Cristo mismo es la plenitud del Padre. Y te lo está diciendo alguien que dijo, en este cuerpo mortal, por el cual yo me desplazo por las calles de Judea y de Jerusalén, por el cual ustedes tienen contacto conmigo cuando me tocan, así como cuando me laceraron, así como cuando me pusieron la cruz de corona, es necesario que la vida de Dios, la vida zoe de Dios, pueda salirse de este cascarón, de este cuerpo mortal, para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. La resurrección de Cristo comenzó mientras moría. Y eso es algo importante, mis amados. Jesús se comparó como un grano de trigo que cae en tierra para morir, a fin de que se produzcan muchos granos. Y mira que Pablo lo va a decir en 1 Corintios 15, 42, dice, lo que se siembra en la tierra está sometido a podrirse, ¿sí o no? ¿Usted cómo ve cuando siembra una semilla? La semilla se puede ver verdecita, la del mango, pero después ¿qué va pasando? Se va descomponiendo. Y usted ve que va tornándose ya amarillita, después se va poniendo negra, va perdiendo todas las hilazas, ¿verdad? Y de pronto usted ve que dentro de la semilla va erigiéndose un tallo. Y de pronto en ese tallo comienzan a hacer las flores, las hojas. Y así dice. Pero él dice, lo que se resucita es incorruptible. Porque ese tallito que tú lo ves tierno, tú no lo ves como diciendo, mira qué opaco estoy, mira mis hojas ya no son verdes, sino que son negras. No, ¿cómo lo ves tú? Verdoso, lleno de vida, lleno con expectativa de decir, wow, me voy a convertir en un árbol de mango y voy a dar sombra, si los árboles pudieran hablar, y voy a dar sombra, y no solo eso, que van a comer de mi fruto y siempre estarán pendientes de mí y con expectativa de ver qué fruto voy a dar. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. ¿Tú te has puesto a pensar las expectativas tan grandes que tiene Cristo contigo? De tener la vida que Él decidió que tú tuvieses. Otro ejemplo de vida, Simón, el apóstol de Jesucristo. Simón, un joven impetuoso, altivo, apasionado, emocionalista. Pero 30 años después que el Señor Jesús muere, tú lo ves escribiendo sus cartas. Y ese mismo Pedro que le dijo a Cristo, contigo para las que sea, tú no mereces morir, yo muero por ti. Y no pasó que el gallo cantara y ¡fuas! Hasta, mejor yo ni el suspiro se vio en él. Ese mismo Pedro impulsivo ahora nos motiva a ti y a mí y a los creyentes de ese momento a ser moderados y tener dominio propio. Nos motiva a ti y a mí a que aquel que argumentó acerca de quién era el más grande, ahora urge a nosotros a ser todos de un mismo sentir como el que tuvo Cristo. Ese mismo Pedro que era implacable, que tomaba las cosas por su mano porque fue el que le quitó la oreja a Malco. Ahora te está diciendo, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Ese Pedro que te decía, yo soy autosuficiente, Señor, yo hago lo que, mejor yo hago todo bajo mi propia prudencia. Ahora te dice que debes operar conforme al poder de Dios que está en ti. Porque todo quebrantamiento produce una transformación. Tercer punto es, no puede haber quebrantamiento sin un encuentro con el Señor. No lo puede haber.
Puede que hoy, mis amados y mis amadas que están presentes aquí, te has podido sentar durante mucho tiempo en una congregación. Pudiste tomar la palabra, la Biblia, como la palabra del Señor. Pudiste vestirte decorosamente como lo enseña la Biblia. Y no es imposición de hombre, es que la Biblia lo dice. Y si es humildad, entonces yo hago lo que Él dice. ¿Cierto? Y pudiste leer la Biblia y decir, wow, qué tremendo libro. Tengo una amiga en Barranquilla y un día le dije, ¿por qué no lees la Biblia? Estudió otra carrera, además de psicopedagogía, estudió Derecho. Y le dije, ¿por qué no estudias la Biblia? Y después me encuentro con ella y me dice, tremendo libro, así. Y yo, ¿cómo que tremendo libro? Sí, me la leí en 2 meses. Yo, en mi vida he leído la Biblia en 2 meses. Un libro muy bueno, Miriam. Excelente libro. Buen pensamiento. Buena filosofía. Y yo decía, Señor, 2 carreras en el conocimiento, pero lejos de sabiduría. Y tú puedes estar aquí sentado. Puedes pertenecer a cualquier grupo de servicio de esta iglesia. Puedes tener la voz más elocuente. Puedes tener la oratoria más elocuente. Puedes tener feeling con las personas. Pero si no has tenido un encuentro con el Señor, y si me muero, pastora, pues para el infierno. Duro, pero así. Porque no puede haber quebrantamiento sin un encuentro con el Señor. Me acuerdo de un amigo de mi hermana. Mi hermana, nosotros somos 3. Mi hermano, el del medio, y mi hermana la menor. Pero ella siempre se identificaba conmigo, pero ella es lo antagónico en personalidad de lo que yo soy. Ella es extrovertida, ella es, alegre, pero cuando te habla con franqueza. Y yo, Vivi, pero no, que las cosas se tienen que... Ella es así. Y me acuerdo que ella estaba en un colegio y ella estudiaba en un colegio religioso. Y yo comenzaba, y quiero poner este ejemplo no para darme la gloria a mí, sino para que ustedes puedan entender lo que pasa. Y yo conocí del Señor, entonces ella así un día de frente le dijo a las monjas, me voy del colegio. Y ella, ¿cómo que te vas a ir? Sí, me voy del colegio porque mi hermana se volvió aleluya y yo también quiero ser aleluya. Ahora le está hablando una aleluya neófita, bebé espiritual. Y entonces yo le dije, pero Vivian, bueno, eso se formó el zapeloco en la casa. Y resulta de que Vivi entró a un colegio cristiano. Y ahí tenía un amigo, y ella es muy amiguera. Y me da risa que este muchacho, porque por el hecho de que tú estudies en un colegio cristiano no te hace cristiano. Como el hecho de que tú vengas a una iglesia cristiana no te hace cristiano. Te hace, es un encuentro con el Señor. Y entonces este joven, viernes de Guacherna, yo decía, Dios, sale en la comparsa de un club muy reconocido en Barranquilla y se pone su vestido de cumbiambero y lo enfocan en a él. De la comparsa lo enfocan en a él. Y le pregunta la periodista, ¿y tú cómo te llamas? Y él bailando, fulano de tal. Y yo digo, bueno, hasta ahí, lo que tú y yo hacemos. Y la segunda pregunta que le hacen, ¿en qué colegio estudias? Yo, si ya me veo descubierta, estoy bailando porque tanto es una mentira, ¿verdad? No, él dijo, el colegio cristiano fulano de tal. Y lo encuentra la directora del colegio. Ustedes se pueden imaginar el lunes. Vea, la sentencia fue fuerte. Tremendo. Y yo le decía a Vivi, es que tú no te puedes aliar porque obviamente no lo hicieron graduar, eso se formó. Yo le decía, pero no te alíes. Es que cómo es posible, y eso hicieron, mejor dicho, plantón, ninguno. Antes uno tenía que ir con vestido y zapato formal. Ese día todo el grupo del curso de él
Se confabularon y dijeron, no, vamos a hacer protestas y nos vamos en tenis. Y yo le decía, nena, pero por favor, él hizo algo que es incorrecto. ¿Cómo tú te vas a poner? Pero ¿por qué no le pueden dar el acta de grado junto con nosotros? Porque no hizo algo correcto, entiéndelo. Y a veces nosotros nos confabulamos con los demás diciéndole, plantón, plantón. ¿Por qué tengo que vestirme como yo quiero, como la iglesia ponga? No, señor, plantón. ¿Te acuerdas, Angie, con la corbata morada? Ese día me bajé de la cruz, pero me volví a subir otra vez. ¿Saben por qué? Porque si el grano de trigo no cae en tierra para que la cáscara se reviente de nuestra vida, seguimos actuando en la carne y no en el espíritu. ¿Cuántos saben que nosotros somos espíritu y no carne? Entonces usted tiene que actuar como ¿qué? Como espíritu. Eso es lo que pasa, mis amados. Así que es cierto que muchas religiones enseñan de la transformación espiritual y del quebrantamiento, ¿verdad? Y dicen que es a través de obras, de rituales, y tienes que irte a la India, y ahora es el yoga, y ahora es la posición, y ahora es la transición, y ahora es el pensamiento, y ahora yo tengo que amar a los árboles, y ahora yo tengo que amar a los animales, y ahora yo tengo... Y esos son obras. Y dice la palabra que nosotros no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, sino que es ¿por qué? Por fe. Y Dios te está diciendo en este momento, un quebrantamiento, si no hay quebrantamiento no tienes encuentro conmigo. Tú puedes ser una religiosa evangélica, pero eso no te lleva a tener un encuentro con el Señor. Entonces he perdido 20 años de mi vida. Tú lo puedes ver porque la palabra te lo acabo de decir. Puedes ver la pérdida como ganancia o puedes ver la pérdida como pérdida. Porque es necesario que la vida que Dios te ha colocado estalle dentro de ti. Esta cáscara tiene que resquebrajarse. Esta cáscara tiene que morir. Esta cáscara tiene que doblegarse delante del Señor. Y eso fue lo que vivió Pablo. Recuerden que Pablo era un hombre perseguidor de los del camino. Así se le conocía antes a los creyentes. Y Pablo toma la vida de hombres. Dice que a los pies de Saulo, murió Esteban. Le doblaron la ropa y le dijeron, Saulo, aquí están las ropas de Esteban. Murió como mártir, el primer mártir de la iglesia. Y luego, no contento con eso, dice que él perseguía, sacaba de las casas. Imagínense por un momento, si usted dice que es creyente y está viviendo en ese momento, ¿cómo actuaría usted? Diciendo yo soy cristiana. Dice que iba a las casas y sacaba a las mujeres, a los hombres, a los niños y los entregaba a las cárceles porque él era un celoso consumador del Señor. Amaba apasionadamente a su Dios. Y dice que camino a Damasco, Hechos capítulo 9, tiene un encuentro con el Señor. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, cuando hay un encuentro con el Señor, tú no te quedas de pie. Tú caes. Moisés cayó. David cayó. El mismo Jesús cayó. Pablo cayó. Y dice que fue una luz resplandeciente. Y todo el mundo escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice algo que no lo dice cualquiera, sino el que verdaderamente ha tenido un encuentro con el Señor. Y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? La segunda pregunta de Pablo es, ¿qué quieres que yo haga? Y dice la palabra que Saulo en ese momento cayó a tierra. Y dice que quedó ciego por 3 días y comenzaron a caérsele las escamas, como escamas de sus ojos para que pudiera recuperar la vista. Porque cuando hay quebrantamiento, cuando tú decides que el Señor tome tu vida, las escamas de los ojos, del conocimiento, de la religión, de todo, comienzan a caerse de tus ojos. Y entonces esta
conversión de Pablo fue tan profunda, fue tan vívida, fue tan contundente, que luego dice el Señor que Él lo va a levantar para que le habla a presidentes, a la gente de ese momento. Y todo el mundo le tenía miedo, porque todo el mundo decía, no, este que es perseguidor ahora dice que tuvo un encuentro con el Señor. ¿No le parece eso a usted curioso cuando usted tuvo un encuentro con el Señor? Y le decían, vamos a ver cuánto se le quita esa fiebrecita. ¿Cuándo se le quita eso? Porque eso de que cae y vuelve a ser el mismo, vuelve a ser el mismo. Así que entonces Pablo tiene una transformación al punto que no ha habido un quebrantamiento mayor personal desde el punto de vista de Pablo. Y por eso es que Pablo en Gálatas va a decir, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La TPT dice, mi antigua identidad ha sido co-crucificada con Cristo y ya no vive. Hay personas que tú le preguntas, bueno, ¿y cómo era tu vida pasada? Y dice, no, pastora, yo era la parrandera, Dios mío. Eso era que yo llegaba a una fiesta y hasta que no me echaban yo no dejaba de bailar. Si tú has tenido un verdadero encuentro con Cristo, tú no hablas de tu pasado. Incluso de aquellas personas que tú sientes porque conocen tu pasado, tú no le tienes miedo. Porque si ha habido un encuentro real, esa persona calla porque Dios le dice que calle. Y dice, mi identidad pasada ya murió. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ya eso murió, ya eso quedó atrás. Y dice, ha sido co-crucificada con Cristo. No solamente que murió, sino que Él dijo, te la entrego, Señor, y así como los clavos traspasaron tus manos, así mi antigua vida ha sido crucificada contigo. Y dice, y ahora la esencia de esta nueva vida ya no es mía. Porque el ungido vive su vida a través de mí. Vivimos en unión como uno solo. Mi nueva vida está fortalecida por la fe del Hijo de Dios que me ama tanto que se entregó por mí dispensando su vida en la mía. Eso es lo que es quebrantamiento. Cuando yo decido entregarle mi vida al Señor es decirle, Señor, este pechito puede querer muchas cosas, pero es que ya ahora no vivo yo, sino que ahora tú vives en mí. Amén. Pastora, duele. ¿Qué son las transiciones? Procesos o cambios donde dejas un pasado que pudiste estar acomodado, que te pudo dar buenos resultados, pero en esa situación con Dios, en esa unión con Dios, y Dios te dice, deja los estudios, deja el trabajo, porque ahora me vas a servir, y tú luchas, porque te dices, no, eso no es de Dios. El pastor decía algo interesante que yo también lo iba a decir, o lo iba a recalcar. Este nuevo tiempo en las congregaciones lo que se habla es Dios de las promesas. Dios multiplica. Dios ensancha. Tú pones 100 y Él te da 1,000,000. Y entonces los bancos se te van a abrir a ti para que tú pagues tus deudas. Nos encantan las promesas de, y vas a ser prosperado, y vas a tener no sé qué. Y eso es cierto. Pero la otra cara de la moneda es, para que alcances esto, hay que vivir un proceso. Porque sin proceso tú puedes estar declarando, pisoteando, te puedes quedar sin pie, puedes hacerle un hueco al piso y no pasa porque no pasa. Dios es Dios de promesa, pero es Dios de pacto. Y el que está en pacto con Dios dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Así que lo que comienza Dios en tu vida, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. ¿Por qué? Porque tu vida ya no es tu vida. Ahora tu vida es de Dios. La vida Zoe que se reventó en la cruz del Calvario y que bajó hasta el mismo infierno, es la vida Zoe que fluye a través de ti.
Eso es quebrantamiento. Y el último aspecto es el quebrantamiento se hace necesario para que se haga manifiesto el tesoro que Dios ha puesto a través de nosotros. Le conté la conclusión del servicio pasado, de la enseñanza pasada, era que se acuerda que encontraron los rollos del mar muerto en unas vasijas de barro. Y resulta de que estos campesinos tuvieron en poco las vasijas, ni siquiera les dio por curiosidad abrir. Porque si yo me voy a encontrar algo, y digo, bueno, por lo menos voy a abrir para ver qué es, ¿cierto? Ellos lo dejaron, por allá en el tiempo dijeron, oye, nosotros hemos encontrado como unas vasijas de barro. Y entonces llegaron unos científicos y dijeron, vamos a ver qué es lo que tú descubriste. Y fueron los científicos los que descubrieron el gran tesoro que había en las vasijas de barro. Porque ellos que tuvieron la oportunidad, la desperdiciaron. Y cuando esta gente abre eso y encuentran los libros de Isaías, 66 libros, escrito antes de que Cristo naciera. Por eso Pablo dice que para los que ganamos a Cristo somos locuras para el mundo. 66 libros antes de que Cristo naciera y ya Isaías había anticipado quién era el Mesías. Había dado las características del Mesías. Había dicho que un niño nos es nacido. Había dicho, este es el Salvador, este es el Redentor, este es el Redentor de Israel, este es el que va a vivir, este es el que te va a decir, levántate y resplandece porque ha llegado la luz. Y ya no vas a vivir como antes. Él es el gran pastor que dio su vida por sus ovejas. Antes de que Cristo naciera físicamente. Y los que lo vieron no se apercibieron, lo tuvieron por poco. El mismo Moisés dice en Éxodo 34:29. Cuando Moisés descendió del monte de Sinaí con las tablas de piedras grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía. Mira lo que hace la palabra cuando ella te lee a ti. ¿Qué hace? Resplandece tu rostro. Porque había hablado con el Señor. Así cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Moisés sube, el pueblo está desenfrenado porque dicen, no, ya Moisés se desapareció. Así que entonces hagamos un becerro, hagamos algo que se pueda adorar, hagamos algo que se pueda palpar. Y entonces Moisés viene con las tablas, en la segunda parte que vuelve otra vez con las tablas. Y dice que ellos quedaron tan impactados que el rostro de Moisés resplandecía. Nosotros somos vasijas de barro. Pero coloca la imagen nuevamente. Pero eso tiene que pasar en tu vida y en mi vida. Que la gente pueda decirte, Pastora Mari, ¿y tú qué es lo que tienes? Félix, ¿qué es lo que tú tienes? Estamos en la misma, pero tú tienes algo que yo no tengo. Tesoro en vasijas de barro. Que cuando te exalten y te coloquen por coordinador, gerente, administrativo de una empresa, de una multinacional, no digas, 6 semestres en la San Marino y la terminé. Tesoro en vasijas de barro. Que cuando tengas un matrimonio excelente, unos hijos ejemplares, no digas, es que yo soy la madre sufrida. María Teresa me queda, mejor dicho. No. Tesoro en vasijas de barro. Que como padres, cuando tú veas la proyección de tus hijos, eso me encantó, alguien me lo dijo y yo dije, ¿verdad que sí? Y lo voy a copiar y lo voy a asimilar. Me dijo, ¿sabes cuál es el mayor logro de un padre? Me estaba diciendo esa mujer. ¿Sabes cuál es el mayor logro de un padre? Pastora, yo le dije, ¿cuál? Me dijo, ver a tus hijos levantar las alas, volar y proyectarse a lo que Dios ha determinado para ellos. Yo dije, esa me la copio.
Ese es el mayor logro. Pero tesoro en vasijas de barro. Que como pastores, líderes, servidores digan, wow, pero es que cuando tú haces, pareces una hormiga de esas hormigas dulces, todo el mundo se te quiere pegar, todo el mundo quiere tomar de tu talento, de lo que Dios ha dado en tu vida. Tesoro en vasijas de barro, que debe haber fisura, porque si no hay fisura, tú no puedes ver la luz, tú no puedes ver el resplandor de ese tesoro, tú no puedes ver lo que hay dentro de esa vasija. Así que mis amados, el quebrantamiento o el que esté dispuesto a ir más profundo es seguirme fraccionando yo, de adentro hacia afuera, ante su presencia, de tal manera que su presencia se haga manifiesta. El quebrantamiento es la ruptura o descomposición de algo que estaba en un estado de integridad. ¿Cuántos están fisurados delante del Señor? ¿Cuántos han reconocido que hay un tesoro? ¿Cuántos le han dado la gloria al Señor por eso? ¿Cuántos dicen en esta mañana? Cantábamos y le voy a dar la oportunidad a Angie para que te explique. Ustedes saben que yo soy de la vieja guardia. Y canción, yo siempre termino mis enseñanzas con una adoración. Y le decía a Angie, la canción dice quebranta mi corazón. Yo le decía, no es bíblicamente correcto porque Dios no quebranta a nadie. Por eso es que la canción dice, quebranto mi corazón. Y para habitar en tu presencia, no. Ya tú y yo habitamos en la presencia del Señor. Entonces, el grupo, perdóname Angie, el grupo hizo esos cambios. Porque así es bíblicamente cantarla. ¿Cuántos dicen en esta mañana? Me quebranto porque quiero ir más profundo contigo. No es emocional, es a conciencia. Pase lo que pase, viva lo que viva, deje lo que deje, porque sabré que la pérdida se convertirá en ¿qué? Para mí. Vamos a orar en esta mañana. Si quieres te puedes poner sobre tus pies. Aquellos que dicen, sí, necesito estar quebrantado delante del Señor. Y si el Espíritu Santo te muestra cosas que tú sabes que por mucho tiempo has consentido en tu vida, dile, Señor, te la entrego. Hoy quebranto esa área de mi vida en ti. Hoy te entrego esa voluntad en esa área específica. Y si hay alguien que no ha conocido del Señor, voy a orar en esta mañana. Y quiero decirte que el quebrantamiento no es pérdida, sino ganancia. Y vamos a orar, Padre, en esta hora, Señor. Aquellos que me escuchan, aquellos que están presentes, que solo tú conoces sus corazones, Señor.